Buen día, amada iglesia. Es un gozo poder estar nuevamente alabando al Señor juntos, disfrutando de este tiempo de alabanza y también de este tiempo de comunión, pero nos disponemos ahora a disfrutar de la palabra del Señor. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2. El Señor en su gracia está hablándonos a través de esta epístola maravillosa y es necesario de que sigamos considerando cada una de sus expresiones. Segunda Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13, inclusive. Estamos desarrollando este párrafo, ¿sí? Y vamos a continuar explicando desde el versículo 11 al 13 del mismo. Pero a manera conectiva vamos a leer el pasaje que antecede. Y el que antecede dice así, 2:1 de Segunda Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desde aquí desarrollamos hoy. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 12 y 13 inclusive. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia
el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bien, mis amados, desde el versículo 11 al versículo 13, el apóstol Pedro hace como un detalle, una fotografía interna de la realidad del corazón de criaturas que nacen en este mundo y que están en este mundo, pero nacen para condenación. Es tal cual como lo dice el texto. Nacen para perdición. Pero la palabra de Dios está mostrando que esta declaración en relación a la circunstancia de la iglesia no es otra cosa más que un apoyo de Pedro, una advertencia de Pedro que tiene el propósito justamente de enseñarnos a identificar a los que se pierden y cuál es el ejemplo de vida de ellos, porque ese ejemplo nunca lo debemos seguir. Y ese es el propósito del párrafo hoy. Pedro nos enseña a identificar a los que se pierden y saber cuál es el ejemplo de vida que nunca debemos seguir. ¿Por qué lo hace Pedro? Pedro lo hace porque ellos estaban en medio de la iglesia y tenían una apariencia de piedad, pero negaban con sus hechos la eficacia de ella. Estaban en medio de la iglesia, hablaban como personas realmente transformadas, pero mostraban un ejemplo de vida que confundía a las personas y eran arrastradas para que sean seguidos en su mala manera de vivir. Entonces, el sermón de hoy se titula ¿Cómo identificar a criaturas nacidas para perdición y no copiar su mal ejemplo de vida? ¿Cómo identificar a criaturas nacidas para perdición y no copiar su ejemplo de vida? Este sermón va a contener solo 2 puntos que surgen del mismo párrafo. El primero de ellos, la manera de identificarlos es porque son atrevidos y contumaces. Si volvemos a leer el versículo 10 y 11, dice así la palabra de Dios: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En segundo lugar, el segundo punto del sermón surge del versículo 12 y 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite o por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hace muchos años, siendo niño, nos llevaron de la escuela a una excursión, y esa excursión era justamente en uno de esos laboratorios que muestran partes del cuerpo. Y en una de las tomas y de los lugares en donde nos hicieron pasar, mostraban un pulmón abierto y el deterioro profundo que se provocaba por causa del mal hábito y la mala práctica de fumar, el daño del tabaco. Y
no solamente que había toda una explicación la cual nos hacían leer, sino que también tenían una pantalla en donde nos mostraban los daños y había imágenes de cómo el tabaco, cuando entraba internamente al pulmón, le provocaba todos esos daños. Y no solamente que hacían eso, sino que una persona que obviamente era estudiada, un profesional, nos explicaba todas las consecuencias aledañas al mal funcionamiento del pulmón y nos hablaba de problemas cardíacos, problemas circulatorios. Pero lo más tremendo fue la imagen de ese pulmón lleno de nicotina, ver realmente el daño interno de ese órgano por causa de una mala práctica. Cuando estudiaba este párrafo, me llamaba la atención la manera en la que Pedro invierte todo este tiempo para mostrar el verdadero corazón de aquellos que estaban entre ellos, pero que eran criaturas nacidas para ser condenadas. Entonces, los está ayudando Pedro a que realmente puedan hacer la comparación entre que la actitud que tenían ellos no condecía con el final que les espera. Y es como que saca de adentro una radiografía de la contaminación y del cáncer del corazón, de la muerte que reina en ellos por causa de que despreciaban el señorío de Cristo. No eran personas regeneradas, eran personas muertas en sus delitos y pecados con una falsa apariencia de piedad. Pero entonces, cuando Pedro hace esto, entonces los está llevando a que ellos sean conscientes y maduren la realidad de que en este mundo hay un montón de personas que nacen para condenación, pero tristemente muchas de ellas están dentro de las iglesias. Se enrolan dentro del cristianismo porque de alguna manera quieren satisfacer alguna clase de alivio de conciencia. No obstante, desprecian a Cristo, desprecian el señorío y son personas que caminan a perdición. Hoy nos toca ver este párrafo que nos enseña a identificarlas. El párrafo nos lleva a que tomemos conciencia de que puede haber personas que van camino a la condenación eterna, pero que tienen apariencia de que terminarán en el cielo. El propósito de Pedro es revelar a los creyentes verdaderos la realidad de que es posible que estas personas, como cizaña que el diablo sembró en el mundo, puedan haber entrado a las iglesias. También habla de la manifestación exterior que ellos tienen, porque evidentemente de esta forma se los puede identificar. Y el propósito de Pedro es: no copies sus modales, no copies sus maneras. Entiende que si son personas que acabarán en la perdición, nunca pueden ser el patrón de conducta al cual tú sigues como ejemplo. Esta es la realidad de la iglesia a la cual Pedro le escribe, la cual poseía creyentes verdaderos que tristemente, por no saber identificar la maldad de ese corazón manifestado en sus conductas, seguían detrás del ejemplo de vida de ellos, que no era otra cosa más que deslizarse y caer del camino de justicia. Entonces, la iglesia en todos los tiempos debió siempre comprender que es tarea del Señor en su segunda venida separar la cizaña del trigo, y que es imposible que en este mundo no haya cizaña, porque hay un plan eterno que el Señor está controlando, y en ese plan eterno la cizaña, los hijos del malo, también cumplen su labor. La palabra de Dios dice en Proverbios que Jehová ha creado al impío para el día malo, Proverbios 16:4. Y evidentemente, aún en la realidad de los hijos del malo en medio del mundo y aún introducidos en la iglesia, lo que no debemos hacernos es apartarnos de la realidad de que debemos dar gloria al Señor y sujetarnos a su plan y a su propósito.
La iglesia de todos los tiempos debió entender que la cizaña crece junta con el trigo, no por un acto de maldad, sino por un plan divino, un plan de redención, en el cual en este sitio o sector de los que habitan en un reino que está contaminado hoy, el Señor exaltará la gloria de la majestad de su juicio en su segunda venida, y será Él quien limpia su reino de aquella cizaña que está junto al trigo. Si tú eres tan amable, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo para corroborar capítulo 13, los versículos 24 al 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego viene la parte del párrafo en donde el Señor explica esta parábola y habla de que el Señor es el que siembra justamente las semillas de trigo, que el diablo es el que siembra la cizaña, que el campo es el mismo mundo y que al final del tiempo, al final del siglo, los ángeles serán los segadores que apartarán el trigo de la cizaña. Sí, ya lo conocemos todo y entendemos que es así, pero cuesta entender que tristemente esa cizaña muchas veces entra a las iglesias. No en vano el Nuevo Testamento está lleno de advertencias de que estos falsos maestros gnósticos estaban con nosotros y se fueron porque no eran de nosotros. Evidentemente, la palabra del Señor habla de que debemos tomar conciencia de que ellos existen. Y por tomar conciencia de que existen, debemos aprender con las enseñanzas de Pedro a identificar las manifestaciones que hacen evidente que son criaturas nacidas para condenación. Una de las formas por las que Pedro, de manera amorosa, protege el corazón de los verdaderos creyentes es a través de esta advertencia. Esta verdad que, a pesar de que las personas que están dentro tengan apariencia de piedad y de ser verdaderos cristianos, la verdad es que terminarán en un sitio justo en donde se padece eternamente. Es el sitio más exacto que puede dar la paga y la recompensa a quienes aborrecen de esa manera al Señor y a su señorío. No hay un sitio más exacto que pueda exaltar la gloria de la justicia de la persona de Dios que el lugar de la condenación a donde irán estos seres que tanto daño hacen, no solo a la iglesia de Cristo, sino a la misma sociedad. Incluso cuando se muestran íntimos, debemos aprender
que el hecho de comer juntos en un ágape de amor no justifica que coman las bodas del Cordero. Es por eso que 2 Pedro capítulo 2 y versículo 13, él mismo los desenmascara y dice: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es como que hay una incompatibilidad en ellos. Lo que viven con sus cuerpos no condice con lo que hay en el corazón. Ellos están mostrando comunión, están mostrando piedad, están mostrando ser parte del cuerpo de Cristo en un ágape de amor. Es lo que les pasaba. Por eso en el versículo 13 está diciéndonos esto: aún mientras comen con vosotros, lo que verdaderamente ocurre es que el corazón se sigue recreando en sus errores. Están con el bocado en la boca, pero están con un corazón perdido, muerto en sus delitos y pecados, que lo que hace es elaborar la maldad, porque del corazón nacen los malos pensamientos y también las malas acciones. Esa es la recreación de sus errores. Y tú dices: pero este es un tema muy simple. ¿Qué podemos hacer, hermano? Un botón sirve para muestra. La iglesia de Cristo tiene que entender que esto existe y que es real. El Señor nos lleva de la mano a ese stand donde nos muestra un pulmón destruido, con la advertencia: no lo destruyas siguiendo sus modales. Ahora nos lleva de la mano a ver que hay personas que pueden estar aún en un ágape de amor, pero que si el Señor adelantara los tiempos para saber el final, harías el contraste de un ágape de amor a una condenación eterna. Y esa era la verdad. La verdad no es lo que vi. La verdad es lo que Dios está diciendo de ellos. Esos falsos maestros gnósticos nacieron para perdición. Es por esta causa que Pedro protege el corazón de los verdaderos y revela la identidad interior de los que van a terminar en la perdición. El propósito es que los creyentes no se vayan detrás. Que no se vayan detrás de la maldad de los que niegan el señorío de Cristo y lo muestran con la maldad de su corazón. El propósito es que los creyentes no vayan detrás copiando sus prácticas engañosas, que lo único que hacen es conducir hacia la destrucción. Pedro advierte de esta manera 3 características que ellos poseen. Los que aparentan ser verdaderos cristianos, pero tienen que ser descubiertos, siempre tendrán 3 características: atrevidos y contumaces. No se arrepienten, tienen un corazón irredento. Podés hablarlos, podés confrontarlos, pero son como la bola de mercurio. Cuando la apretás, huyen para una punta. Y si te querés dedicar a la bolita de mercurio, a ponerle las 2 yemas de un dedo en el extremo de una lata, seguramente saltará el mercurio por encima de tu yema y se te escapará. Corazones irredentos no tienen arrepentimiento, no soportan la confrontación, no saben nada de arrepentirse porque nunca fueron perdonados. Esos son atrevidos y contumaces. Y esa es la primer marca de un corazón que va a terminar en la perdición. No importa que diga ser bautista reformado, pentecostal, hermano libre, presbiteriano, anglicano, católico romano, lo que se te ocurra, no importa. No importa, cuando el Señor pensó la iglesia no pensó ningún nombre de esos que nombré. Pensó un cuerpo, hombres y mujeres que se casen con su hijo, nada más. Pero lo que la palabra de Dios está haciendo es revelar que un corazón irredento es atrevido y contumaz, despreció el señorío de Cristo y lo único que le espera es algo justo. Lo más justo para esa gente es que sea condenada.
por eso que este es el primer punto del sermón. ¿Cómo los identificamos? Son atrevidos y son contumaces. Y amados, este párrafo sirve para enseñarnos a identificar a los que se pierden y para advertirnos de que no sigamos su ejemplo. Atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esta es la primera característica reveladora de los que portan la marca de la condenación. Son personas que se trasladan en la vida mostrando una faz que no condice con su propio corazón. Van caminando al lugar desde donde querrán salir y pedirán ser salvados, pero será demasiado tarde. La característica que los identifica es que son atrevidos y son contumaces. Y esta marca de atrevimiento y contumacia es la propia de Satanás. En su rebelión inicial, Satanás mostró ser un atrevido y contumaz. Y de esa manera el ADN del diablo está en los hijos del diablo. Por eso la parábola que el Señor enseñó: vino un enemigo y sembró cizaña en un campo que es el mundo. Y ese es el mundo que te rodea, hermano. Muchas veces nos hace mal vivir el romanticismo evangélico, porque nos llena de expectativas que después pueden ser insatisfechas por causa de descubrir que estaba en la Biblia, pero no lo aprendimos a ver. Y Pedro nos lleva de la mano a que seamos realistas y que los pies los tengamos sobre la tierra y no vivamos en el romanticismo de pensar que todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque es mentira. La Biblia enseña que no lo es. El Señor nos está llevando de la mano a que pisemos los pies sobre la tierra y que sepamos que la iglesia está desplazándose en un campo donde está lleno de cizaña. Pensaba cuando iba a enseñar esta parte, cuando era muy niño, como vivíamos en la ciudad y estábamos muy encerrados en el centro de la ciudad, para nosotros era una felicidad cuando mis padres nos llevaban a amigos que tenían en un campo. ¿Por qué? Porque era como que a un potro encerrado le abrís la tranquera, ¿me entendés? Toda la semana encerrado en un patio y nos largaban en el campo. Pero nosotros que andábamos en la ciudad en pisos de cemento, no sabíamos distinguir las cosas. Entonces, normalmente, ¿qué podía pasar? Volvíamos con espinas así enterradas, que en la pantorrilla, que en el pie, y bueno, y ahí nos atendían. Debemos entender que en el campo duelen los pies, hay espinas y hay cizaña en medio del trigo. Son plantas aparentes, pero que no entregan fruto. Son similares, pero no tienen el fruto de la vida. Y son propias de la confusión. Así como uno se entierra espinas en un campo cuando va corriendo porque tiene ganas de andar por él, en la vida nos chocamos con personas que son cizaña y son espinas dentro de la iglesia. En este campo que es el mundo siempre habrá hijos del malo. Juan habla claramente sobre ellos. Caín era un hijo del malo, por eso mató a Abel. No es que lo agarró un día cruzado, no es que tuvo algún tipo de nivel excesivo de depresión. Es que su corazón era malo, envidioso, dañino. Las personas que son sembradas por el diablo son tan malos como la potestad que los controla. Ay, no, pastor, pero ¿cómo dice esto usted? Léalo en Efesios 2.
entre los cuales anduvieron los que son salvos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne y del corazón, siguiendo bajo la presión de la potestad del aire que opera sobre ellos. Pablo lo enseña. Pero el Señor ha sacado a los verdaderos de esa prisión de maldad. El Señor ha sacado a los verdaderos de ese reino de tinieblas. El Señor es el que hace que esa persona sea verdaderamente mostrada como una semilla de trigo en el reino. ¿Por qué? Porque Él la sembró. No obstante, debemos entender que mientras recorramos nuestro valle de lágrimas, siempre nos toparemos con espinas en el campo, que son las cizañas. Y si bien sé que la cizaña no es una espina, es una planta parecida al trigo, pero estoy haciendo una alusión. Siempre pisaremos esas espinas cuando nos topamos con esa confusión. Y eso duele. El profeta Ezequiel habla en el capítulo 28 y versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El enorgullecimiento del corazón de este ángel, que fue quien tenía las empresas más encumbradas en las tareas celestiales antes de la caída, ese querubín grande y protector, ese que tenía muchos arcángeles a cargo y muchos ángeles que le obedecían, al cual el Señor le había cedido un lugar dentro de las empresas celestiales, es el que se corrompió. Y es ese tipo de corazón el que es plasmado en aquellas semillas de cizaña que Él mismo siembra en el mundo. Estos son los hijos del malo. Y los hijos del malo tienen la particularidad de ser tan altivos y tan orgullosos. Un corazón que no es verdadero, pero que aparenta serlo. Con altivez y orgullo, no se puede arrepentir, no quiere arrepentirse del pecado y se mofa de las potestades superiores porque son atrevidos y contumaces. Es por esta causa que el descaro y el atrevimiento es una de las principales características de los enemigos de Dios y de los falsos maestros gnósticos, los cuales no fueron una excepción de esta regla. Esas son la clara manifestación de que como la iglesia está en un mundo que tiene cizaña, muchas veces esa cizaña está dentro. Una cosa es la iglesia que Dios ve, otra cosa es la iglesia que nosotros vemos. En la iglesia que Dios ve no hay cizaña porque son iglesia. Pero en los templos llenos de gente, que es lo que nosotros vemos sin poder ver los corazones, hay un montón de cizaña en medio del trigo. Y lo que el Señor está haciendo es diciendo, miren, estas son las evidencias. ¿Se arrepienten? No. ¿Son soberbios y altivos? Sí. ¿Son atrevidos en cuanto a las potestades superiores? Sí. Es muy probable que terminen en la condenación. Pedro da el detalle con dos calificativos que son claros. Los que nacen para perdición tienen el corazón con el ADN de Satanás, altivo, que quiere ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, desprecian el señorío. Es como arranca la perícopa y termina. Arranca hablando de un desprecio al señorío, termina diciendo niegan el señorío. Una persona que niega el señorío es porque se cree señor de su propia vida. Por lo tanto, su corazón es el ídolo al cual adora, su ego, su yo. Son personas que nunca advierten su propio estado interior, sino que están permanentemente madurando la capacidad de observar el defecto del otro.
Cuando la palabra habla de que son atrevidos, el término en el original griego significa literalmente que tienen una audacia despectiva y tienen una falta de respeto hacia el Señor y hacia su obra. No admiten al Señor como Señor. Por lo tanto, en ese pecado de idolatría de su propia persona, ellos no entienden la obra del Señor. Y como no entienden la obra del Señor, ni en la redención de sus vidas, ni en todos los otros aspectos de la redención universal, son obstinados y rebeldes en cuanto a un sector de la creación universal, que son los ángeles caídos, en los cuales, si bien no hay salvación, el Señor exaltará la gloria de su justicia y de su juicio. Entonces, esa es la conexión teológica profunda. Lo irredento de su corazón es una ceguera tal que los lleva a actuar de una manera totalmente equivocada, con un sector de la obra de Dios y del señorío de Cristo, que es justamente permitir que haya ángeles caídos y rebeldes, los cuales están siendo reservados para el día en el que el Señor se exaltará sobre ellos, mostrando que triunfó sobre ellos y poniéndolos en su lugar definitivamente. No pueden ver esa profundidad porque no tienen vida. Por lo tanto, porque no tienen el señorío de Cristo en su vida, actúan de una manera equivocada para con el plan y propósito de la exaltación del Señor y de su propia persona. Así son los que nacieron para perdición. Nunca entienden el porqué de la realidad y obran de una manera totalmente desatinada. Muestran que nacieron para condenación. La palabra de Dios nos da ejemplos claros. En el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 5, versículos 20 y 30, personas con este corazón. Si tú eres tan amable y quieres leerlo, Daniel 5, del 20 al 30, dice así: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Está hablando del rey Nabucodonosor. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Este es un corazón que fue soberbio y rebelde hasta que se arrepintió y reconoció a Dios. Pero él tuvo un hijo que se llamó Belsasar. Y ahora conecta la historia lo siguiente: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Nabucodonosor se salvó, Belsasar fue condenado. ¿Por qué? No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ni siquiera el ejemplo del padre y lo que Dios aplicó sobre disciplina en la vida de su padre le sirvió para temer a Dios. Belsasar se mantuvo con un corazón irredento en su propia altivez y soberbia, adorándose a sí mismo, negando el señorío de Dios sobre todo lo creado. Y fíjense en lo que dice la palabra, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo niegan el señorío. Acá lo tenés, son miles de años antes, pero son corazones iguales que el diablo tiene en la tierra. Niegan el señorío. Mirá, es una escritura de la antigüedad. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente:
que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dice Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero observen esto, tan tremendo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, porque ese era el trato. Si me decodificas el sueño, yo te voy a premiar. Y lo cumplió. Pero lo que también ocurrió es que Dios cumplió el propósito sobre este corazón irredento. Fíjense en lo que dice. Y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero ahora viene el fin. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Fue muerto con un corazón irredento, que negó y despreció el señorío de Cristo y se quiso sentar en el trono que solo le corresponde a él. Mis amados, este párrafo nos lleva de la mano a entender que hay cizaña en medio del trigo, son las espinas que pisan la planta de nuestros pies mientras corremos por el campo de la vida. Aún en la iglesia están. Pero el Señor nos lleva por esta parte de su palabra a que entendamos que nunca debemos seguir sus modales. Nunca debemos copiar sus modales. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Pobre Belsasar. Hasta el día de hoy estará queriendo salir de allí. Posiblemente sea un buen compañero del rico que todavía pide agua para que le calmen el calor de las llamas. Esta porción nos revela claramente cómo el Señor condena la soberbia de un corazón irredento, la irreverencia al señorío de Cristo, destruyendo y condenando la obra de la persona que lo hace. Todo intento del corazón de una persona que tiende a ocupar con cuestiones e ídolos de su vida el lugar de Cristo el Señor, eso es motivo de juicio. Y de la misma manera en que el antiguo pacto nos habla de esta actitud del corazón de Belsasar, un corazón irredento, en el nuevo pacto, en el libro de los Hechos, el capítulo 12, versículos 21 y 23, tenemos una historia similar y es el corazón del rey Herodes. Este también nació para perdición. En Hechos 12, 21 al 23 dice: y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Estos son seres que nacen para condenación y que estuvieron en el mundo y estuvieron en la vida. En ambos casos estas personas murieron en sus pecados
porque nacieron para perdición, conservándose arrogante y descaradamente en su propia rebeldía. Amaron conservarse en los deleites de sus vicios y de sus placeres. No se arrepintieron de su idolatría. Solamente ocuparon su vida en satisfacer el egoísmo personal y en darse los gustos que este mundo puede proveer. Se negaron voluntariamente a dar gloria a Dios. Y es por eso que Pedro revela con una manera ilustrativa la maldad de sus corazones. Pero mis hermanos, Él nos lleva de la mano a entender que este es el ejemplo que no debemos seguir. ¿Y cuál es tu vínculo con el señorío de Cristo en esta mañana? ¿Hay una intensa búsqueda de la mortificación del pecado en tu corazón para que cada ídolo que pueda estar parado de pie en tu corazón sea derribado? Cuando analizaba sobre esta parte del mensaje, me hacía acordar una de las pocas veces en mi vida que fui al bowling. Esa bola grande, ¿no? El carril ese que hay, todas las botellitas allá en la punta, ¿no? Y que las primeras veces ni fuerza tiene uno, tira y a veces ni llega. Y otras veces tira mal y pasa por un costado. Pero lo bueno es cuando apuntamos al medio y entran a caer las botellas y ganamos la partida porque no queda una sola de pie. Así tiene que ser la bola del arrepentimiento matando los ídolos del corazón. No debe quedar ninguno de pie. Estamos en claro que este pasaje habla de personas que no son de Cristo. Y estamos en claro que si te has arrepentido de tus pecados eres de Cristo. Pero tené cuidado, mata al pecado antes que el pecado te mate a ti, decía el puritano Watson. El Señor nos está llevando de la mano a entender que no podemos ni siquiera estar cerca de sus malos ejemplos. Ellos acabarán en la condenación, pero nosotros somos hijos de luz. Y en una antítesis, el Señor nos deja la enseñanza: ocúpate de voltear los ídolos del corazón. Trabajá intensamente cada día para que ninguno de ellos quede de pie. La envidia, la soberbia, la codicia, la lascivia deben ser destruidos en la santidad a través del señorío de Cristo en tu vida. No obstante, Pedro habla de manera ilustrativa que estos blasfeman de las potestades superiores. El Salmo 74, 18, David aclara y dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Una de las maneras en la que Satanás se muestra como Satanás es hablando mal de Dios. No, pero eso no es verdad. Lee Génesis. Con que Dios os ha dicho, eso es hablar mal de Dios. Bueno, yo les digo. David vuelve a mostrar que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. La manera más clara en la que Satanás se manifiesta es cuando hay blasfemia para con el Señor. Ellos blasfeman de las potestades superiores y tú dices: ¿pero qué tienen que ver los demonios con el Señor? La blasfemia no es directa, pero ellos están negando el señorío de Cristo sobre los propios demonios. Y esa es la conexión teológica. Pedro habla de impíos que blasfeman de las potestades superiores y que en el contexto del párrafo se refiere a demonios, tal como Judas 8 lo aclara
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En esta parte del párrafo, Pedro se dedica a hablar de la blasfemia de ellos para con los ángeles caídos, pero los falsos maestros blasfemaban de Cristo y del Padre. Su doctrina era blasfema. Estos falsos maestros gnósticos, a pesar de ser seres humanos, que como lo dice la Escritura, son hechos un poco menor que los ángeles, eso lo dice el Salmos 8:5, por la arrogancia de su propio corazón, se consideraban a sí mismos superiores a los seres angelicales. Y este es el grave problema de los que son atrevidos y contumaces. Están tan entronados en su propio corazón y tienen una altivez tan grande que piensan que con su poderío pueden contra potestades superiores. Y la palabra de Dios muestra que a pesar de que estos ángeles hayan caído, ellos, como los hombres que caímos, conservamos huellas de la majestad inicial. Y el mismo Pedro, en su primera carta, habla de que estos están bajo el señorío de Cristo. En 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, una evidencia de los que son nacidos para condenación y que por tener el corazón irredento desprecian el señorío de Cristo es que equivocadamente se sienten tener un poder por sobre las potestades superiores. Cuidado con las prácticas de atar y desatar. Cuidado con las iglesias modernas que se llenan de gente y se recrean en estos errores. Tratan de usar el nombre de Cristo pensando que porque usan el nombre de Cristo tienen poder sobre ellas. Pero nunca Cristo autorizó a que se los trate mal y se les falte el respeto. Y eso es lo que no concuerda con lo que enseñan y practican. La iglesia verdadera, por estar sujeta al señorío de Cristo, cada vez que tenga que presentar ante el trono un ataque de demonios, una manifestación demoníaca, un problema en la que evidentemente se ve que es un ataque de los demonios, nunca debe creerse, como lo hacían ellos, que tenemos poder para faltarles el respeto. Si somos hijos de Dios y estamos bajo el señorío de Cristo, debemos ir a Cristo porque ellos están sujetos definitivamente a Él. ¿Qué hacer? Señor, estamos frente a un ataque de demonios en la iglesia. Señor, ten piedad. Señor, estamos frente al ataque de demonios en personas dentro de la iglesia. Señor, ten piedad. Nunca ir a decir, yo te ato, yo te lo saco, yo. Eso es que la bolita de bowling no volteó la botellita del medio, el ego. Sigue reinando en el corazón ese ídolo. No es yo, es Cristo quien gobierna todo y es Él quien se hará cargo. Esa manifestación de irrespeto a estos seres es otra muestra más del rechazo de estas personas al señorío de Cristo. Y Pedro nos dice que ellos desprecian el señorío. Hay un caso de manifestación demoníaca. Puede ser hablado, puede ser que el demonio esté oculto en la persona y se manifiesta en sus dichos. Un corazón negro, mentiroso, dañino, está lleno de una manifestación demoníaca. Hay otros que pueden manifestarlo de una forma más evidente, cambiando la voz, los ojos. Son cuestiones poderosas. Por eso la Biblia dice que ellos son mayores en fuerza y en poder, en fortaleza. ¿Y qué debemos hacer frente a esto? Orá. Vos estás bajo el Señor al cual están sujetos ellos. No sos vos. Es el Señor obrando en ellos.
¿Y cómo lo haces prácticamente? Y predica el Evangelio. Es el mensaje que no podrán soportar. Habla la palabra de Dios, exalta el nombre de Cristo y no quieras hacerte cargo de mostrar una superioridad ante las potestades superiores. Los que tienen el corazón irredento, los que son personas nacidas para condenación, no miden el alcance del señorío de Cristo y el equilibrio universal en donde Él ha determinado cada área de lo que existe para exaltarse Él, no nosotros. Ese es el punto. Y aún los demonios exaltarán la gloria de su reinado. No es para que se exalten los hijos de Dios, diciendo, nosotros estamos en Cristo, por eso, cuando el Señor determinó que los 12 y los 70 en su ministerio terrenal pudiesen echar demonios, es porque mostró el poder del reino. Pero no hay un solo mandato en el Nuevo Testamento y en las cartas en donde a la iglesia le sea conferida esa actividad. Es más, nos dice, no falten el respeto, remítanlo al Señor, Él se hace cargo. Y es por eso que Pedro dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y con esta expresión Pedro aclara que aún los ángeles santos no irrespetan a los que cayeron, sino que se remiten al Señor de ellos cuando expresan algo de ellos. Noten la actitud de los ángeles que son escogidos, de acuerdo a 1 Timoteo, son ángeles escogidos por eso, porque son escogidos, no siguieron a Satanás. Pero los ángeles escogidos, al estar bajo el señorío de Cristo, remiten toda queja para con los rebeldes al Señor. En Judas 9, él aclara y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, te reprende el Señor. Esto es respetar el señorío. Y esto es lo que los corazones atrevidos y contumaces no hacen. Yo tengo poder. A mí el Señor me revela, a mí Dios me dijo. Fíjate lo que Dios dice. Está acá. Fíjate lo que Dios dice. Está acá. Hay una gran rama de las iglesias que tristemente, y en muchos casos, y lo digo de verdad, creo que por ignorancia lo hacen, juegan con este tipo de pecados, que no son otra cosa que una evidencia de los corazones que acabarán en la perdición. Y porque la palabra tiene esta perícopa que nos advierte, la iglesia no debe copiar sus malos modales. Pero en segundo lugar, Pedro habla de que la perdición de ellos se hace evidente a través de lo que expresan con su boca. Y dice el versículo 12 y el versículo 13, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Y amados, este párrafo está para enseñarnos a identificar a los que se pierden y para no seguir sus malos ejemplos. Y esta es la otra manera, es observar lo que hay en el corazón por lo que ellos hablan. Esta es la otra manera en la que los que nacen para perdición muestran su propia perdición. Es por lo que hablan con su boca. Sabemos que la boca fue creada para mostrar al mundo exterior lo que el corazón oculta. Alguien dijo que la lengua es la puerta del corazón.
La expresión de Pedro es reveladora de estas personas que hablan mal de cosas que no entienden. El corazón en oscuridad los tiene privados de comprender el equilibrio universal. No logran entender que el Señor es Señor aún de los rebeldes. Esa población espiritual rebelde será juzgada por Él, y los hombres que siguen a esa sabiduría terrenal, animal y diabólica irán con esos mismos seres en un mismo día, al mismo lugar, y serán los que exaltarán la misma área de la naturaleza divina para su gloria. Todo esto es ceguera para los gnósticos, falsos cristianos que estaban en la iglesia. Y entonces ridiculizaban la verdad divina, ridiculizaban la autoridad celestial y expresaban blasfemias en contra de Dios, en contra de Cristo. Todo esto ya lo enseñé. De Cristo negaban su verdadera naturaleza divina en el cuerpo, negaban que sea tan Dios como el Padre, blasfemaban contra Cristo, pero ahora blasfeman de las potestades superiores porque no se sujetan a Cristo. Y entonces se constituyen, dice Pedro, como animales irracionales. Dicho de otra manera, la mortandad espiritual los mantiene funcionando como animales por instinto, no miden las consecuencias. Y las personas que expresan blasfemias en contra de Dios, de Cristo, de las potestades superiores, no miden sus consecuencias. Son como animales irracionales. El mismo Pedro habla de que estos animales irracionales son nacidos para presa y destrucción. Solamente sirven para favorecer a la cadena alimenticia y que alguna bestia pueda comer de ellos. O sea, los sitúa en una expresión en donde grafica que nacen para condenación. Judas los califica de la misma manera en Judas 10 cuando dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No tienen ni siquiera el respeto por la persona divina, a pesar de que Dios claramente en Romanos 1, 18 al 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aún por naturaleza en las que ellos conocen, por tener un corazón fuera del señorío de Cristo, se corrompen como animales irracionales. Los impíos, que manifiestan tener un corazón muerto en sus delitos y pecados, expresan con sus labios esta ignorancia. Yo te mando, yo te ato, yo te desato, yo te ordeno. Hoy en día decreto, Dios lo tiene que hacer así. Cuidado. Son evidencias de que no hay un señorío de Cristo activo allí. No hay humillación a la gloria del Señor de todas las cosas. Pedro advierte que los mismos han nacido para presa y destrucción, significando esto que la condenación de ellos no se tarda ni se duerme, lo ha dicho en el párrafo anterior. Y Pedro advierte que ellos perecerán en la maldad de Dios, en el hecho de que el Señor no les dio la oportunidad. No, perecerán en su propia perdición. Escucharon el Evangelio, no lo quisieron creer. Escucharon el llamado al arrepentimiento, no se arrepienten. Rechazaron la voz del Evangelio, rechazaron el llamado de Dios, rechazaron la verdad y se manifestaron en dura oposición. Son señores de sí mismos.
no pueden ver su negro corazón, pero son ávidos en ver el defecto ajeno. Pedro advierte que perecerán en su propia perdición, y es tal cual lo que enseña el apóstol Juan cuando escribe en su revelación y dice en Apocalipsis 20 del 9 al 15: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Esto va a ocurrir cuando los ángeles separen el trigo de la cizaña, de Mateo 13, y pongan a cada uno en su lugar. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron abiertos los libros. Ahí los ángeles ya habían recogido y separado la cizaña del trigo. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todas esas obras malas de corazones irredentos, el irrespeto a las potestades superiores, el irrespeto a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, todas esas personas que tuvieron obras malas estarán allí. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, todo el que no era trigo, pero era cizaña, fue lanzado al lago de fuego. Y tal como Pedro lo anticipa, en el día del juicio ellos recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Las personas que no tienen a Cristo como Señor aman tanto la creación material, están tan ciegos a lo espiritual, que lo único que buscan hacer, incluso a través del Evangelio, es a darse los gustos. Están encerrados en su propia idolatría, y por eso recibirán el galardón de su injusticia, lo que corresponde a una vida injusta, que es irrespetar a Cristo y atacar su obra y pretender invadir su señorío. El galardón de su injusticia será la condenación eterna, ya que por delicia, o que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Y mis amados, Pedro cierra entonces esta parte de la declaración mostrándonos la vida que no debemos seguir. Si Cristo es tu Señor, debes remitir cada día la lucha de tu propio corazón y de tu propio pecado ante Él, porque del Señor surgen las fuerzas para que puedas domar el pecado que hay en ti. El pecado que hay en mí debe ser domado en el señorío de Cristo y debe ser muerto por el poder del Espíritu Santo. Pablo escribe a los romanos y dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De esta manera el señorío de Cristo debe verse en nosotros con un respeto humilde hacia su plan de glorificar su nombre. Y esto se debe mostrar aún en nuestro trato con las potestades superiores. No debemos desbocarnos queriéndonos adorar como dioses humanos que tienen poder sobre criaturas que naturalmente tienen más poder que el hombre. Y debemos sujetar todo ataque de Satanás a tu propia vida, a tu familia o a la iglesia en oración y en clamor a la obra del Señor, que sin duda obrará a favor de su pueblo. ¿Te remites al Señor y descansas en su señorío cada vez que necesitas
que Él intervenga en ataques de demonios hacia tu propia vida o hacia tu familia o la iglesia? ¿Mides cada vez que hablas la pureza de tus dichos? ¿Eres consciente cómo puede tu boca afectar el reino de Dios? Todas estas son manifestaciones de que tienes un corazón distinto al de ellos y de que terminarás en la gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque a través de este párrafo tú nos enseñas cuál es el corazón de los que nacen para destrucción. Y nos enseñas cuáles son sus modales y su ejemplo, el cual no debemos seguir. Señor, te clamamos para que en tu gracia tú seas exaltado en todo lo que tú permites que ocurra en nuestra vida y aún en tu iglesia. Sabemos que tú eres el Señor y reinas aún sobre las potestades superiores. Y si tú permites que ellas ataquen nuestra vida o a tu pueblo, sin duda es porque tú tienes el control de todo y tú protegerás a los tuyos. Queremos vivir bajo el señorío tuyo, descansando en tu obrar, en tu protección, y sabiendo que tú juzgarás con destrucción a los que no te tienen como Señor. Amado Señor, nos sujetamos ante ti y nos humillamos ante ti y descansamos en ti y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.